Inocencia, o sea, me lancé sin ningún tipo de miedo. Hola, somos Juan Diego Pereiro y Paula Vázquez, y esto es En Beta Permanente, el podcast en el que damos voz a emprendedores y proyectos empresariales de A Coruña. En cada episodio exploramos el ecosistema emprendedor local a través de conversaciones con quienes están impulsando proyectos innovadores. Descubre de primera mano cómo nacen, crecen y evolucionan las startups y negocios de la región, con entrevistas en las que los protagonistas comparten sus aprendizajes, desafíos y estrategias. Un espacio para inspirarse, aprender y seguir en constante evolución. Grabamos este podcast desde el Coworking Miño, un espacio público y gratuito que forma parte de la red de espacios de la Deputación da Coruña. Y hoy nos acompaña Juan Díaz Pardo, ingeniero industrial y fundador de Ingedin Proyectos SLP. Juan es ingeniero industrial colegiado con más de 15 años de experiencia en proyectos de instalaciones industriales, dirección de obra y gestión técnica. Tras una larga etapa de ingeniería por cuenta ajena, decidió dar el salto y crear su propia sociedad profesional junto con su pareja. Hoy vamos a hablar de algo muy real, qué significa montar una ingeniería desde cero, cómo se gestiona la urgencia constante de los clientes y cómo se construye un negocio técnico sólido sin perder la cabeza por el camino. Juan, bienvenido a En Beta Permanente. Buenos días. Bueno, pues además de esta mini presentación que hemos hecho de tuyo y de la empresa, empiézanos contándonos quién eres tú y qué es Ingedin. Vale, pues yo soy Juan Díaz Pardo, yo nací hace 47 años en Neda, aquí cerquita de Miño. Estudié siempre en Neda, siempre con un perfil muy público, siempre una educación pública muy buena, tanto en el colegio en primaria como en secundaria, como después en la universidad. Hice ingeniería industrial en Ferrol, en la Escuela Politécnica Superior, y a partir de ahí pues empecé a trabajar en la empresa privada, hasta que hace 2 años ya dimos el salto a un proyecto propio, tanto Paula, mi pareja, como yo, y ahí estamos a día de hoy. Y después de estos 14 años en esta empresa privada, ¿qué te llevó a dar este salto? Bueno, yo creo que la evolución que ha tenido el mercado a todos los niveles en estos últimos años, es decir, las oportunidades que surgen, la experiencia que acumulas, donde llega un momento en el que ves que en la empresa privada a lo mejor ya no tienes mucho más que hacer o que aprender, sino simplemente estás. Y pues se te ofrece un proyecto donde sí que a lo mejor puedes desarrollar los proyectos que tú haces de una manera más personal. Entonces, sí que el enfoque que tú le das a los trabajos es totalmente tuyo, muy particular. Nadie te dice cómo tienes que hacerlo. Si te equivocas tú, evidentemente, pero vas con todas las consecuencias, evidentemente, con tu propio proyecto. Bueno, nos contaste que ya, o sea, desde hace años, tú ya hacías algunos proyectos por tu cuenta, al margen de los propios de la ingeniería. ¿Este cambio para montar tu propia empresa fue un cambio progresivo o hubo un punto de inflexión en el que dijiste, no, hay que cambiar? Yo creo que hay una curva en los últimos años donde había... el mercado estaba formado por grandes ingenierías y estas grandes ingenierías, para hacer sus trabajos, sí que a veces subcontrataban a ingenierías más pequeñas o estudios más pequeños, pero en los últimos tiempos, como que han ido desapareciendo parte de estas grandes ingenierías, aún hay una cantidad de trabajo ingente por hacer dentro del mundo de la ingeniería, sobre todo el mundo de los proyectos. Cada vez hay menos profesionales que se quieran romper la cabeza redactando proyectos, y esto lleva a que sí que es cierto que había un trabajo por fuera que va en aumento y crece de una manera muy grande. Cada vez hay más clientes que te preguntan si puedes hacer los trabajos y demás, y entonces llega un momento donde, acompañado por otras ingenierías pequeñas, te dicen, oye, joder, monta tú tu propio negocio y vamos a hacer trabajos de manera conjunta, que aquí hay mucho mercado por explotar. Entonces, sí que hay un punto de inflexión, que es cuando a mí algunos amigos, compañeros, profesionales y ahora socios, digamos, con otras ingenierías, me dicen, oye, joder, si le das una vuelta a esto, aquí podemos tener mucho trabajo, podemos incluso optar a más trabajo y puede ser algo bueno para todos.
Y la empresa decíamos que se llama Ingenium Proyectos SLP. Sí. ¿Qué es una SLP y qué diferencia hay entre una SL normal? Vale, ahí, claro, en el momento en el que montamos la empresa, ni Paula ni yo tenemos mucha idea de fiscalidad, de la ingeniería fiscal está famosa y demás, ¿no? Entonces, hablando con un gestor, pues nos propone que la mejor, digamos, forma que se le puede dar a la empresa es a través de una SLP, que es una sociedad limitada profesional, donde uno de los socios tiene que ser un profesional, tiene que desarrollar una actividad profesional. Entonces, como claramente yo tenía una actividad profesional que era de ingeniero industrial, pues parecía que era la forma más cómoda a nivel de gestión de la empresa de montar la sociedad. ¿Y qué fue lo que te dio más vértigo a dejar pues una estructura estable del trabajo que tenías y pasarte a crear tu propia SLP? Pues, si te voy a ser sincero, nada. O sea, nunca... esto es como cuando eres pequeño y jugabas en el medio de una silveira, ¿sabes? Y no tenías ni idea de lo que podía haber escondido allí dentro, ¿sabes? Que Sí. son cosas que aprendes de mayor, que ya te da un poco más de miedo, que te acercas y dices, hostia, escuchas y dices, cuidado, ahí puede haber desde una serpiente hasta, no sé, algo tal, ¿no? Entonces yo voy con esa inocencia, o sea, me lancé sin ningún tipo de miedo. Dije yo, malo será. Dije, yo creo que si va mal, siempre puedo volver a la empresa privada, ¿sabes? Entonces, ya tenía mucho trabajo, o sea, realmente es que ya trabajábamos, tanto Paula ya era autónoma, ya trabajábamos, ya teníamos unos clientes que nos aseguraban que el trabajo iba a seguir. Por lo tanto, no hubo así ningún miedo, te podría decir, ¿eh? Casi, o sea, me dio más quebradero de cabeza eso, arrancar, formalizar la empresa, todo el papeleo que hay que hacer, todo lo que tienes que llevar a cabo, ojo, que tienes aquí esta posible subvención de principio, pues venga, vamos a tirar por aquí, tal, no sé qué, oye, acuérdate que es mejor que montes una página web porque para darle un poco de estructura a la empresa, oye, ten en cuenta. Entonces eso es lo que, dices tú, Dios, eso es lo que no me da vértigo, pero sí que me quita... Me hace doler la cabeza en el sentido de es tiempo que podía estar haciendo el trabajo que realmente tengo que hacer y a lo mejor asumir que eso también forma parte del trabajo de tu empresa. Bueno, y como ya venimos repitiendo, no emprendiste solo, sino con tu pareja. ¿Cómo se lleva esto dentro y fuera de la oficina? Pues mira, lo llevamos bastante bien, la verdad, porque... tenemos una convivencia bastante buena, como no puede ser de otra manera, y el trabajo siempre formó parte de nosotros en casa. Como ella tiene una profesión técnica, ella es delineante, pues siempre nos entendimos bastante bien a nivel profesional. No nos extraña lo que hace el otro, ¿no sabes? Sino que se complementa bastante bien. Sí que es cierto que la aparición del coworking también ayuda a separar un poco los ámbitos, porque yo, por ejemplo, estoy más cómodo trabajando desde el coworking, ella el coworking lo usa menos, trabaja mejor desde casa, y entonces sí que es cierto que al final ponemos las cuestiones en común y demás, entonces, bueno, tenemos un reparto bastante bueno del trabajo. Después, además, la parte administrativa la descargué totalmente en ella, con lo cual, y me fío al 100% de lo que hace, con lo cual digo yo, wow, desde ese punto de vista, perfecto. Es algo que yo ya ni me preocupo. O sea, que de alguna tenéis muy bien definidos también los roles, que eso quizás ayuda mucho a no tener... Bueno, a que sea más fácil. Sí. Ella lleva allí sus hojas de cálculo, el tema de la facturación, de cuando hay que emitir una factura o recibirla, o cuando hay que hablar con el gestor, o cuando no, tal, y yo estoy aquí rompiendo la cabeza con el ordenador en otras cosas y perfecto. Muy bien. ¿Y qué es lo que más cambia cuando la firma del proyecto ya no es de otro, sino que es la tuya? Es que eso no cambia, porque en una ingeniería grande, claro, llega un momento, ese paso ya lo has dado, ¿no? O sea, ya estás trabajando por cuenta ajena, pero a lo mejor llega un momento en el que, como se denomina en nuestro sector, ¿no? Pasas de ser ingeniero junior a ser ingeniero senior, te dan unas responsabilidades, empiezas a firmar proyectos, asumes esa responsabilidad de firmar el proyecto. Entonces,
eso no cambia. Realmente llega un momento que sí que te das cuenta que dices tú, coño, estoy haciendo proyectos. Además, que el mercado laboral cambió mucho en eso en los últimos años, que al final los proyectos casi los haces solo. Tú estás dentro de una estructura empresarial, a lo mejor muy grande, pero estás haciendo un proyecto tú solo con un equipo que es, a lo mejor, pues como estamos ahora, ¿no? Un delineante y a lo mejor pues otro profesional más que se dedica, o sea, que se complementa contigo, un arquitecto, un ingeniero técnico o un arquitecto técnico que está, pero son equipos muy pequeños. Entonces tú, coño, estoy haciendo este proyecto de una manera totalmente autónoma, coordino a 3-4 personas y al final lo firmo yo. ¿Por qué no hago esto para mí fuera de la empresa? ¿Sabes? Entonces, esa parte de responsabilidad de firmar proyectos y demás ya estaba asumida. Entonces, dar el paso era relativamente sencillo. Bueno, en Ingedin combináis asistencias técnicas en obra con el desarrollo integral de proyectos. Es un modelo un poco híbrido, por decir así, ¿no? Porque hay a veces que solo es ingeniería o solo... ¿Cómo se combina ese modelo? Bien, a ver, no es tan extraño, es decir, porque siempre estás en la parte técnica de quien redacta el proyecto. Es decir, redactas el proyecto y luego prestas una asistencia técnica o una dirección de obra al promotor, donde un contratista sí que hace la obra. Entonces, siempre estás en el lado de la parte del proyecto, digamos. No estás en la parte de ejecución, no eres el que ejecuta la obra. O sea, es el primer paso, el segundo... Claro, tú has hecho un proyecto, has definido unas soluciones y luego lo que haces es, como director de obra, verificar que lo que tú has definido en tu propio proyecto pues se lleva a cabo. O sea, ¿no? generalmente no hacéis direcciones de obra de proyectos que no habéis hecho vosotros. También podemos, no hay problema ninguno. Es un poco más complejo porque, claro, tienes que estudiarte el proyecto, tienes que verificar que lo que dice el proyecto esté bien, tienes que atender a las dudas que ese contratista te hace sobre un proyecto que no has hecho tú, con lo cual es un poquito más complejo porque a lo mejor no estás al 100% dentro de ese proyecto, pero sí se puede llevar. Donde no estamos mucho es en la parte de la ejecución de la obra. O sea, ahí sí que también hay ingenieros que se dedican que trabajan dentro del mundo de la construcción y están en la parte de ejecución, que ahí sí que hay un cambio bastante grande. No es lo mismo estar sentado en una mesa redactando un proyecto donde todo es relativamente sencillo. Sí, controlado por ti, más o menos. Y controlado por ti, pero que a lo mejor que al final tú estás dibujando encima de un papel, como decimos. Y como decimos siempre, el papel lo aguanta todo. El papel no se rompe. Lo que se rompe es luego la estructura o la canalización o la tubería o lo que hayas tú diseñado, ¿no? Entonces, ahí sí que cambia mucho el planteamiento. Desde el lado... Yo digamos que estoy en el lado fácil, por así decirlo. Estoy en el lado que yo diseño, voy con mi solución y luego hay alguien que la tiene que ejecutar y aquello tiene que funcionar. Sí, sí. O sea, en principio, el responsable de que funcione o no, evidentemente, soy yo que lo he diseñado, pero también el que lo ejecuta. El que lo ejecuta es el que realmente pone los peros a la obra y dice, no, esto no está bien. Y tenéis ingresos recurrentes mensuales importantes gracias a alguna colaboración estable, ¿no? ¿Eso os da tranquilidad o crees que también crea cierto tipo de dependencia? No, nos da mucha tranquilidad. Es decir, es la base por la cual se monta la empresa. Es decir, yo no me tengo que preocupar tanto. Sí que me tengo que preocupar de buscar el trabajo porque evidentemente es bueno para quien me lo da, que yo también le aporte. Oye, mientras trabajo por aquí y tal, y entonces al final somos una empresa más que suma dentro de lo que somos los colaboradores a encontrar trabajo y ponerlo en común, pero nos da mucha tranquilidad en que sabemos que hay trabajo que vamos a hacer y después pues los colaboradores que tenemos tienen trabajos a muy largo plazo ahora mismo, ¿no? Entonces sabemos que tenemos trabajo para varios años y que no hay problema, ¿sabes? Entonces sí que siempre hay que siempre va a entrar un proyecto nuevo, siempre va a entrar un diseño nuevo, una modificación o una reforma nueva de todas las empresas, porque claro, ese trabajo viene de nosotros somos colaboradores y hacemos
proyectos para empresas que son las que confían en estos colaboradores y que son las que están en permanente evolución y actualización de sus instalaciones. Entonces, claro, siempre va a aparecer un trabajo nuevo. Por otra parte, sí que estamos viendo que al final tú vas cuando tenemos esta serie de digamos de reuniones, ¿no?, entre profesionales, o a lo mejor pues hay un evento que organiza el Colegio de Ingenieros, tal, no sé qué, y ves que siempre al final estamos los mismos haciendo el mismo tipo de trabajo, ¿sabes? Hay un sector que es muy estable, no entra competencia nueva, al revés, cada vez hay menos, por lo que decía antes, cada vez hay menos profesionales que se quieran dedicar a desarrollar proyectos puros y duros, ¿sabes? Entonces al final dices tú, hostia, es que aquí, mira, ahí está fulano, ahí está mengano, al final somos 4 aquí, entonces hay bastante estabilidad en ese sentido, ¿sabes? A la hora de desarrollar proyectos. Bueno, vosotros trabajáis mucho en instalaciones industriales, protección contra incendios, climatización, auscultación de infraestructuras. Para quien no es técnico, ¿en qué problema resolvéis a ese tipo de empresarios o de clientes? Pues mira, tú imagínate que tienes una planta industrial que tiene sus trabajadores y su propio proceso productivo, y lo tiene definido y demás, pero tiene unas necesidades, digamos, externas para poder funcionar bien, es decir, necesita unos edificios y necesita unas instalaciones para poder desarrollar su trabajo, su producto o lo que haga, ¿no? Entonces, en el momento en el que ellos quieren ampliar su instalación industrial o quieren hacer una pequeña modificación de su flujo de trabajo, ¿no?, pues necesito pues ampliar aquí una superficie porque quiero meter pues una nueva sección dentro de mi proceso productivo y demás. Pues nosotros desarrollamos los proyectos de obra civil e instalaciones de esas reformas, ampliaciones o modificaciones de sus líneas de trabajo. Es decir, no formamos parte de la empresa y de su proceso productivo, que lo tienen ellos perfectamente definido, sino que los ayudamos a generar las infraestructuras que necesitan para que puedan modificar su proceso productivo. Imagínate, por ponerte un caso, ¿no?, que ahora mismo no estamos en él, pero sí que estuve en su día. Y no digo los que estoy ahora por mantener un poco la confidencialidad, porque a lo mejor tampoco quieren que tal. Pero Navantia, por ejemplo, es un astillero enorme que tiene edificaciones donde desarrolla diferentes fases de trabajo de montaje, pues de un barco, de una fragata, por ejemplo, de estas fragatas o cualquier tipo de buque que haga, y necesita modificar, y de hecho lo está haciendo, está modificando su proceso productivo. Aparecen talleres nuevos, talleres inmensos, con una cantidad de instalaciones ingente, ¿no? Entonces ahí pues entra una ingeniería, como podríamos ser nosotros, a desarrollar ese proyecto de esa nueva nave o de esa reforma de una nave ya existente, demás. Ese tipo de trabajo. Entiendo que una parte es la parte técnica, es clara, ¿no?, las necesidades técnicas que puede tener, pero que a nivel de legislación es también clave para cumplir, ¿no?, que todo eso que hagáis nuevo, que a entre nosotros dentro. Sí que nos obliga a estar en permanente actualización y revisión de las normas que se aplican, tanto normas a nivel municipal, autonómico o estatal, y luego sectoriales de la instalación en particular que vayas a desarrollar. Porque realmente parte de vuestra garantía es que cumpla la normativa, aparte de cumplir evidentemente. el cometido técnico, ¿no? Sí, evidentemente. Además, ahora ha cambiado también la forma en la que la administración recibe los proyectos. De manera que tú ahora eres prácticamente el responsable único y el que asume la total responsabilidad de que lo que has proyectado cumple la normativa de aplicación. Antes, hace muchos años, quizás había una revisión más profunda por parte de la administración de que lo que tú presentabas estaba cumpliendo esa normativa, pero ahora tú asumes esa responsabilidad y la administración simplemente recibe. Sí que es cierto que hay una revisión a nivel urbanístico principalmente, de que se han aplicado los reglamentos, digamos, a algunos muy particulares, se incide más, ¿no?, en que todo lo que tú diseñes pues sea accesible, que haya una accesibilidad, que acústicamente pues no estés
digamos, molestando a vecinos y demás, que también energéticamente, pues, o sea, es un edificio que no consuma mucho y demás. Hay ciertos puntos que sí que están tal, pero bueno, pero luego hay otros donde no se entra mucho a revisión. Sí que es cierto que habitualmente las administraciones reciben un proyecto y tienen contratos de asistencia de otras ingenierías. En su momento también me dediqué a eso dentro de las empresas que trabajé, donde tú revisas el trabajo que ha hecho otro técnico. Entonces hay esa verificación, ¿no? Se informa el proyecto desde en la administración, informa el proyecto y dice, oye, pues esta ingeniería ha hecho esta revisión de este proyecto y ha encontrado estos errores, estos fallos y demás, con lo cual sí que hay un check, digamos, de que tú has aplicado bien esa normativa, ¿no? Pero bueno, no siempre pasa, ¿eh? Y muchos clientes llegan por el boca a boca, ¿no? ¿Cómo se construye esta reputación o una reputación en un sector tan técnico? Bueno, porque al final aquí siempre está todo el mundo pendiente de lo que hace el vecino de al lado. Entonces, claro, al final, hostia, pues fulano, pues fíjate, aquella empresa pues acaba de levantar aquella nave nueva y tal. Incluso para eso es importante estar en la fase de asistencia, cuando se ejecuta, de asistencia, llevar esa parte de dirección de obra, porque ahí sí que estás en contacto con las empresas, con los contratistas, pues con el que hace la estructura, el que hace una solera, el que hace una cubierta, el que hace una instalación eléctrica, tal. Todos estos instaladores y empresas contratistas te ven y tú los estás controlando y saben quién eres. Y todos esos son los que ayudan un poco a, joder, pues yo cuando ejecuté la instalación eléctrica en aquella obra, pues estaba fulano de director de obra y bueno, pues bien, mal o regular o lo que sea, se lo cuenta en otra empresa y esa otra empresa dice, hostia, joder, pues habla con él si tienes el contacto, porque a mí también me interesa hacer una instalación eléctrica nueva y él me puede preparar el proyecto. Entonces va un poco, al final, igual que nosotros, también ayudamos a distribuir con el boca a boca. Oye, pues allí hay una empresa instaladora de no sé qué, o allí hay una empresa constructora que hace esto y lo otro. Entonces, sí, es un mundo donde al final acabas conociendo muchas empresas gracias a los diferentes perfiles profesionales que intervienen dentro de en un mundo tan obra. digital en el que estamos, si tuviese que decir de los clientes que tienes, que más o menos por lo que hablamos otras veces tienes una cartera 40-50, ¿no? Así habituales, ¿cuántos habrían llegado por medios digitales o bueno, que se hayan conocido no por boca a boca? Pues mira, apenas ninguno. Está claro, entonces sí, pero sí que es cierto que hubo 2-3 empresas que, bueno, no, miento, a lo mejor ponle que entre el 10 y el 15% llegó a través de la propia red del coworking. Ajá. Que sí que me hicieron un par de consultas y fue a través mandando a través del contacto que hay. En Red Espazos, sí, en la página de la Red Espazos de coworking. Y después, si tengo que resaltar una red donde te buscan y te encuentran, es LinkedIn. LinkedIn, sí. Y la página web, nadie. No, es un requisito. Es un requisito para que... Sí, esa le da igual a todo el mundo. No, ahí no miran. Y sí que notas en LinkedIn que tu perfil, o sea, se revisa semanalmente por mucha gente. Por mucha gente. O sea, bueno, eres consciente de que hay gente que está hablando de ti. Pero, bueno, hay una razón que has dado antes, que es cada vez menos gente quiere hacer este tipo de cosas, con lo cual los que hacéis pues ese tipo de proyectos, tanto para quien quiera captar talento como buscar un partner, pues... Pero es que a mí me sorprende, ¿sabes? Porque de repente llega el domingo y te dice LinkedIn, pues esta semana has aparecido en 16 búsquedas. O hay 16 personas que han buscado, que han visto tu perfil, han entrado en tu perfil. Y digo yo, joder, ¿a qué estará haciendo? ¿A qué anda la gente? ¿Qué están hablando de mí? ¿Qué querrán venderme? ¿Qué están hablando de mí? Porque esto lo habitual es en una empresa donde hay 2 o 3 personas hablando de ti. Joder, pero ¿quién? Y vamos, ¿sabes? Porque eso lo hacemos todos. ¿Sabes? Estás hablando de una persona, tal. De hecho, hace un rato lo hicimos aquí. O sea, igual que hay la palabra googleo, yo linkedeo. Claro. O sea, cuando voy a buscar algo, alguien. Y ahí es donde un poco buscas, ¿no? Y tenéis una red de unos 12 colaboradores externos, ¿no? ¿Cómo se coordina un equipo multidisciplinar sin una estructura fija tan grande? Bueno, pues con correo, WhatsApp
y el Google Calendar. Es decir, vamos a ver cómo vamos encajando aquí todos los trabajos que tenemos que hacer eso sí que es complicado porque no tienes claro. Yo me levanto y no tengo claro lo que voy a hacer ese día, ¿sabes? Y una de las cosas que sí que ahora tengo y que antes no tenía es una bolsa con ropa en el coche. Por si acaso. Sí, porque empieza el día y no sabes si lo voy a terminar aquí en el coworking o en una obra. Uh-huh. A una hora donde a lo mejor en esa obra me dice, bueno, pues venga, lo vemos mañana y tal, y dices tú, joder, pues ahora que estoy aquí, macho, ya llamo, me duermo por aquí, uh-huh. Aprovecho para sacar el ordenador y trabajar un poco cenando en la habitación y ya al día siguiente continúas. Entonces, es quizás lo más complejo. Durante el día nos vamos coordinando. Y vamos hablando, oye, y yo hoy no puedo ir a esta, ¿puedes ir tú? Venga, pues voy yo, porque yo tengo que ir a esta otra obra, tal, venga, pues entonces estás permanentemente en movimiento, sí. Bueno, de una conversación que tuvimos hace tiempo, me acuerdo de un reto que planteabas, que era la urgencia constante que tiene el cliente, ¿no? Algo que a ver cómo gestionar. Hay proyectos que llegan tarde, subvenciones que se cierran, plazos imposibles. ¿Cómo afecta esto al día a día en una ingeniería? Pues al final no nos queda otra que asumir que es parte de nuestro trabajo. Es decir, lo que ya tenemos claro es que no vamos a convencer al cliente de que funcione de otra manera. Porque no es una única persona, a veces son estructuras muy complejas y son urgencias que no puedes rebatir. Es decir, mira, es que esto es lo que hay. Y te los ponen encima de una mesa y efectivamente ves que pues es lo que hay. Y a veces no son cosas... A veces es directamente la viabilidad de una empresa, ¿eh? ¿Sabes? A veces han llegado a un punto donde, mira, o hago esto en este tiempo o cierro. ¿Sabes? Uh-huh. Entonces, en otras ocasiones no. En otras ocasiones es... sí que puedes discutir. Por ejemplo, me pasó un caso en enero donde... ¿Sabes qué pasa? Que si es un perfil... si tu cliente es técnico, o sea, si es una empresa, ya sabes que la urgencia con la que viene ya, hostias, ya se ha visto apurado y ya no hay vuelta atrás. Si es una persona que han contactado contigo a través de un tercero porque necesita un proyecto y se lo acaban de pedir en el ayuntamiento o algo así y tal, esa persona no es consciente de lo que te está pidiendo. Uh-huh. Y es diferente. Y a esa persona sí que tienes que hacerle entender que lo que pide es imposible y además que tú, tienes otro trabajo y no se lo vas a poder encajar ni se lo vas a poder hacer. Y además tienes que ser sincero con él y decirle, mira, y no te lo va a hacer nadie. Entonces en enero nos pasó que a mediados del mes de enero, sobre el día 20, había un cliente que contactó conmigo a través de un tercero que quería poner en marcha un negocio y entonces el ayuntamiento le pedía un papel. Porque esto es lo que... Sí, un papel. ¿Sabes? No, es que me piden un papel, joder. Quieren que... Entonces te mando lo que me piden para ver si me lo puedes hacer. Entonces no, lo que le pedían es que si tú quieres poner en marcha una actividad, tienes que hacer un proyecto de actividad. Un documento, pero lo que pasa es que no dicen proyecto de actividad. El ayuntamiento también, como aquí vivimos en un país donde tenemos un léxico tan grande, pues queda muy bonito, ¿no? Decir, no, pues oye, preséntame el documento técnico que justifique el cumplimiento de normativa de aplicación. Ya está. Entonces el otro no sabe ni lo que te tiene que pedir. Te manda eso y tal. Y digo, bueno, esto se puede hacer, hay que ir a ver el local, tal, todo esto, lo otro, boom, bim, bam. ¿Cuándo quieres abrir? El 1 de febrero. Y estás a 20 de enero. Y digo, mira, nada, olvídate. Es que ya ni empiezo. O sea, esa gestión es fácil. Es ya directamente, porque aparte le tienes que decir, mira, es que es inviable, porque hay que ir a ver tu local. Imagínate que ya hay algún aspecto normativo que no cumples. Vas a tener que hacer una obra en tu local. Es decir, licenciado, es que hay muchos pasos antes. Claro, hay muchos pasos que dar. ¿Qué pasa? Que se ha vendido
la tramitación esta, mediante comunicación previa o declaración responsable, que a cualquiera que quiera montar un negocio le permite tener la autorización, presentarla y creer que ya puedes abrir tu negocio, cuando no es así, es lo que te decía antes en la suma de responsabilidades. El que presenta esa declaración asume la responsabilidad de que está presentando toda la documentación y de que la actividad que va a iniciar cumple con toda la normativa. Sí, sí. Ahora nos acaba de pasar un caso de alguien que presentó toda su documentación en Coruña en el mes de agosto y ahora, en marzo, el ayuntamiento le dice, mira, lo que me has presentado no es suficiente. Entonces, tienes que presentar la documentación que falta en el plazo de 10 días o cerrar tu actividad hasta que hayas justificado que realmente cumples con todo. Entonces, claro, eso ahí fallan las administraciones, no lo explican bien también a la gente de a pie, ¿sabes? Lo que implica, poner en marcha toda una actividad y cumplir con todos los requisitos que te piden. ¿Y qué desgaste genera trabajar siempre en modo apagafuegos? No, bien, es lo que le da realmente un poco de vidilla al asunto. Al final, yo creo que ya lo tenemos hablado alguna vez, Diego. Al final, yo me quejo mucho porque no me gusta trabajar. Yo creo que a nadie le gusta trabajar por trabajar. Es que usted hacer lo que quieres, ¿no? Entonces, me pasa. Entonces, pero si hay que trabajar, pues por lo menos que sea algo entretenido, ¿no? Y lo que hablábamos también antes, ¿no? Que te guste lo que estás haciendo y que sea algo entretenido. Entonces, cuando llegan estos proyectos que son diferentes, trabajar 6 meses en un mismo proyecto, al final cansa, hace que te levantes y digas, tengo que ponerme con esto y tal. Entonces, que aparezcan cosas nuevas y cosas que te motivan y que, además, la satisfacción de apagarle un fuego a alguien está muy bien, ¿eh? Porque luego, joder, te lo agradeces y dices, hostia, joder, es que pensé que de esta no salía, ¿sabes? Y sin embargo, pues no, mira. Y no era tan complicado a lo mejor, pero bueno, no le estaba dando la tecla adecuada y al final pues llegas tú que tienes el conocimiento necesario para resolver ese problema y perfecto, ¿no? Y entonces eso es lo que le da un poco también emoción. A pesar de que a veces asistes a discusiones y enfrentamientos potentes porque todo el mundo va muy sobrepasado, pero también creo que hay que saber diferenciar entre la parte profesional, ¿no? Y la parte personal y entender que yo a veces, joder, discuto con mucha vehemencia, pero joder, siempre desde un punto de vista profesional, nunca evidentemente lo sacas de ahí. Bueno, lleváis ya 2 años, sí. Seguís siendo 2 personas fijas, aunque colaboráis con muchos colaboradores. Sí. ¿Está dentro de vuestros planes de alguna forma el crecimiento en estructura? No. ¿O otro tipo de crecimiento? No. A ver, es algo que mantenemos firmemente que no, a pesar de que compañeros que tengo y pues de la última empresa en la que estuve me decían, a ver si lo consigues, porque es complicado y tal. No, prefiero trabajar menos a meterme en... Yo decía una cosa siempre, que era... nosotros tenemos 48 años y no tenemos... vamos a cumplir 48 años y no tenemos hijos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, siempre que me preguntaban, pero joder, yo decía, mira, no me veo capacitado para mantener y que dependa de mí a ningún ser vivo, sea animal o vegetal. Es decir, yo no tengo ni plantas. Yo no me genera mucho estrés, mucha tensión. No quieres tener alguien que dependa de ti. Pensar que hay alguien que depende económicamente de mí, que va, no podría. Entonces me voy a quedar así y si tengo que trabajar, trabajo menos. Y lo tendrán que entender quien me diga, joder, pero contrata a alguien. No. Que por otra parte, yo creo que el mercado está apuntando hacia que lo cual es una putada, ¿eh? Yo no digo que sea, ojalá pudiese funcionar de otra manera, pero no veo que sea posible. A que sean profesionales autónomos los que se asocien para un determinado proyecto. Yo encuentro un proyecto que puede ser interesante y necesito a una serie de colaboradores, pues me los busco.
otro encuentra otro proyecto, necesita una serie de colaboradores, se los busca. Y trabajaremos, pero son colaboradores prácticamente unipersonales, ¿sabes? No son empresas de estructuras grandes donde, oye, pues llama a aquella empresa. No, coño, aquella empresa no, porque aquella empresa tiene un coste de la hostia, sé que me va a cobrar las de Dios y que yo no voy a poder asumir eso, ¿sabes? Entonces yo creo que, y el mercado está tirando bastante por ahí. Ya digo, el mercado tira, pero en un país donde el número de funcionarios crece, el número de autónomos decrece, ¿cómo ves tú? Ya. O sea, el después poder, que eso pueda funcionar, o sea... Ya, a ver, es complicado. O sea, yo ojalá pudiese funcionar de otra manera y mi modelo, desde luego, mi modelo de negocio ideal, en un mundo ideal, sería el de los años 80, con grandes empresas, con grandes estructuras, donde tú sabes que vas a ir a trabajar, donde sabes que tienes tu trabajo asegurado, y eso, joder, perfecto, puta madre. Pero claro, no, el mundo no va por ahí. El mundo avanza a una velocidad imparable y entonces, por desgracia, hay que tirar por estas... Que no sé muy bien hacia dónde irá, por lo que dices tú, claro, porque a futuro sí que es cierto, una de las cosas que como autónomo y como, digamos, empresario sufres es, pues eso, el nivel impositivo pues es fuerte, tal, con lo cual al final tienes que facturar un más cantidad de dinero bastante potente para cubrir una serie de gastos y aún encima sabiendo que tienes que mirar más por tu futuro porque como autónomo estás a un nivel de cotización que no tiene nada que ver cuando estás con la empresa privada, ¿no? Y nos decías antes que prefieres no crecer como mucho más, prefieres trabajar menos. Entonces, ¿cómo decides qué dices que sí, qué dices que no? ¿En qué líneas sigues trabajando y en qué líneas dejas? Claro, pues yo tengo unos colaboradores con los cuales tengo una jornada laboral normal prácticamente cubierta al 100%, y si veo que hay un trabajo que puede ser muy interesante, que tengo tiempo para hacerlo y que me puede gustar, pues ocupo a lo mejor tiempo extra en llevarlo a cabo. Pero sí que es cierto que estamos viendo que prácticamente, lo cual a lo mejor no es una decisión estratégica buena, pero nos vamos a quedar simplemente con las colaboraciones que tenemos y que es, digamos, horas de dedicación ya más que de sobras para luego poder vivir un poco mejor, que es de lo que se trata también. Bueno, relacionado con lo que dices, pensando en crecer, ya no digo en tamaño, ¿no? Pero sí en bienestar, en rentabilidad, ¿mejor más volumen o mejor especializarse y ticket más alto? Y lo que te permite el mercado, lo que hay que buscar es la eficiencia de tu trabajo. Es decir, yo lo que estoy viendo es que había algún trabajo que hacíamos que ya no lo hacemos porque era claramente ineficiente. Es decir, la cantidad de horas que le tenías que dedicar no tenía ningún tipo de sentido para al final la rentabilidad económica que tú podías sacar. Entonces, eso me consta que hablamos de los certificados energéticos cuando hacía ese tipo de claro. Los certificados energéticos es una cosa que tiene muchos problemas porque al final tienen una dedicación para hacerlo bien importante y el problema es que además quien lo paga no está dispuesto ni mucho menos a pagar lo que puede llegar a suponer hacerlo, ¿sabes? A no ser que te dediques única y exclusivamente a eso y tengas muy bien diseñado cómo es tu día a día para poder rentabilizar ¿sabes? Ese tipo de trabajo. Yo creo que, de todas maneras, en nuestro sector tampoco puedes... o sea, no se puede engañar a nadie. Es decir, las cosas valen o lo que cuestan o cuestan lo que valen, ¿no? Entonces, al final, ojalá viniesen trabajos... Si te viene un trabajo de 100.000 euros,
sabes que es porque va a tener una dedicación de horas brutal. Brutal. Entonces, no tengo claro si ahí va a haber un rendimiento económico bueno o no, porque es que lo vas a gastar, implica gastarlo, frente a un trabajo que te pueda venir de 1.000 euros, que tú tienes que valorar bien, que ahí es donde entra, por ejemplo, pues lo que hablamos de los certificados energéticos, si hay un rendimiento o no, ¿no? Entonces, lo que tienes que mirar es estudiar muy bien antes de empezar el trabajo o de presentar esa oferta, digamos, esa propuesta económica, tener muy bien claro cuál es el trabajo que a ti te va a suponer. Algo en lo cual no soy especialmente bueno. Y si mañana duplicases tu facturación, ¿qué tendría que cambiar en la estructura de la empresa? Nada, no, de mano de gente. Nuestro trabajo al final son horas. Son horas, o sea, nosotros hacemos un trabajo puramente de recurso humano. Es decir, nosotros no tenemos gasto en materiales, no tenemos gasto en equipos, no tenemos gasto en capital humano. Entonces, si tú necesitas facturar más, lo que necesitas es más horas de trabajo delante del ordenador. Entonces, más gente. Y te pregunto, en un momento en el que la inteligencia artificial ya lleva 2 años aquí presente y parece que, bueno, que despunta, ¿crees que puede significar en vuestro caso una ventaja competitiva o de cara a aumentar ese rendimiento, que no solo basado en personas, sino en ese tipo de herramientas? Yo creo que lo que te permite reducir tiempos a la hora de sobre todo de redactar proyectos, memorias de proyecto y demás. O sea, yo creo que es una herramienta que sí que puedes llegar a aplicar para reducir las horas que te puede llevar a hacer un proyecto, o sobre todo ordenar a lo mejor documentación que tienes inicialmente, pues eso, ¿no? Lo que tenemos ahora de sacar resúmenes de una documentación inicial, te puede... Pero yo, por ejemplo, no la uso porque me da la sensación de que le quita un poco mi esencia, la parte mía personal. A mí me gusta mucho y pierdo la hostia de tiempo. O sea, no os podéis imaginar el tiempo que pierdo redactando memorias. Y empiezo y le doy la vuelta a este párrafo, al otro párrafo, y esto no me gusta cómo quedan, tal, boom. Y también me di cuenta que soy incapaz de asumir memorias que redacten otros. O sea, me cuesta mucho sacarlas adelante, ¿sabes? Partes de proyecto a lo mejor que hace otra persona, lo leo y digo yo, hostias, machos, que esto yo no lo hubiese hecho así ni de broma. ¿Sabes? Entonces, ahí es cuando tengo probado, a lo mejor, pues, oye, pues, preséntame eso tal. Y al final cojo lo que me saca una IA y empiezo a modificar, desbrozar, hacer esto, lo otro, pum, 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 entonces tal. Entonces, a veces sí que la uso para... pues aspectos clave, ¿no? Es decir, oye, pues tengo un proyecto que va orientado hacia este tipo de sector. Pues sí que le hago preguntas sobre ese sector, aspectos clave de ese sector, porque eso es casi es resumir la búsqueda que hacías tú en Google. Sí, claro. Entonces eso sí, para eso sí. Oye, si yo me tengo que informar acerca de una determinada actividad que hace una empresa, ¿no? La empresa me dio una información más o menos que tenía y tal, pero yo quiero profundizar y quiero ver, oye, pues cómo es a lo mejor o hacerle preguntas. A veces no sabes qué preguntarle a una empresa sobre cómo funciona. Y vas a Google y busca, oye, pues ¿cómo funciona esta planta de residuos de no sé qué y demás y tal? Entonces ahí sí, le empiezo a hacer preguntas y sí que te saca, oye, pues ordénamelo así, tal, boom, y al final sí que tienes unos puntos clave, ¿no? De cómo atacar a lo mejor a tu cliente o cómo hacerle preguntas que él pueda decir, hostia, pues claro, sí es verdad, no me di cuenta en esto y tal, y relacionadas con su sector. Entonces, para eso sí. ¿Y qué has aprendido sobre ti mismo desde que empezaste a emprender? Que tengo una capacidad nula para planificar de manera adecuada. Es decir, yo tengo en mi mente lo que tengo que hacer para un trabajo y me planifico, ¿no? Pues le voy a dedicar 5 horas aquí, le voy a dedicar mañana 6 horas a hacer esto y tal, y el domingo, porque mi semana termina el domingo, por desgracia, lo tengo terminado. Pues llega el domingo y estoy con el primer trabajo, todavía. Pero no porque nadie me haya... No, por mi culpa.
porque mido fatal los tiempos. Empiezo y me empiezo a enrollar y esto no me gusta así, a dar una vuelta y esta tablita pues no quedó bien aquí y aquí negrita o no negrita. Empiezo con tonterías así pero eso es la parte como así más negativa, pero estoy seguro, o sea, porque sé que va bien la cosa, que sí. Algo habrás aprendido, estoy seguro que has aprendido o has sido consciente que has aprendido, que es parte de la razón de que el resultado sea positivo. Pues no sabría, lo tendrían que decir a lo mejor otros, los que trabajan conmigo, ¿sabes? Que me valoren, porque yo no sé, o sea, de verdad que no cambió tanto como yo trabajaba antes, estando por cuenta ajena, a como estoy ahora, ¿sabes? Realmente he trabajado de una manera muy autónoma, a veces incluso demasiado autónoma, dentro de la empresa donde estaba, resolviendo los proyectos, ¿sabes? De esto de que a veces digo, ¿pero qué está haciendo Juan? ¿A qué anda y tal? Porque llegaba un momento en el que tú llegabas a la oficina, te hacías tu proyecto, te ibas, tal, y casi no tenía... Sí. Entonces, no sabría decirte. Ni aumentó, porque estoy pensando, ¿no? Por ejemplo, capacidad de esfuerzo. No, ya la tenía clara porque en la empresa, en la empresa privada, otra cosa no, pero ahí aprendes de verdad, bueno, depende en qué empresa estés, pero aprendes de verdad lo que es hasta dónde puede llegar tu límite a nivel de esfuerzo, ¿sabes? Es decir, y en autonomía, en verte por el mundo adelante, tú a lo mejor y tal, pues era algo que ya tenías, o sea, con experiencia ya. ¿Y qué significa para ti el éxito en este proyecto, en este negocio? Buah, pues eso ya sabes que es. Mi mayor éxito sería, voy a cumplir 48 años este año, y mi mayor éxito sería llegar a los 55 y decir, hostias, me puedo jubilar. Bueno. De puta madre, macho, ya hice lo que tenía que hacer, carretera, cuelgo el boli y a vivir. ¿Y cómo vamos en el camino? Vamos para los 55. Vamos mal, pero bueno. No, pero eso sería... No, hombre, el mayor éxito es que ves, no siempre, porque no siempre, o sea, la gente no se expresa, ¿no? No deja ver a lo mejor sus sentimientos, ¿no? Pero ves que hay compañeros o clientes que realmente te muestran que están satisfechos con el trabajo que tú has hecho. Entonces, cuando te dan esa palmada y te dicen, oye, joder, pues muchas gracias por lo que has hecho, muchas gracias por el esfuerzo, pues es una recompensa que dices tú, bueno, ¿ves? Pues, joder, eso también te llevas ahí una alegría. Lo otro es una coña, que no deja de ser verdad, pero bueno, que sabemos que es complicado. Sí. Es complicado, es muy complicado. Pero que tiene que ser el objetivo, porque si no, de verdad, mañana sales por el balcón y dices, bueno, hombre, esto se acaba aquí. Y si pudieses volver al momento en el que decidiste crear InGeDin, ¿qué consejo te darías? Relaja poco a poco y tranquilidad. Es decir, los trabajos salen, ordénalos uno detrás de otro y deja que vayan saliendo. No te estreses. Bueno, y nuestra pregunta clásica, ¿qué significa para ti estar en beta permanente? Para mí significa tener un objetivo que puedas alcanzar y que sea lo suficientemente claro para que te provoque buscar diariamente las herramientas que necesitas para alcanzarlo. Es decir, estamos aquí, tenemos esta empresa, tenemos estos proyectos, son lo suficientemente interesantes para que yo cada día me quiera levantar y quiera mejorar y quiera llevar a cabo procesos de mejora que a mí me ayuden a resolver ese proyecto de una manera satisfactoria y además tratando de que cada vez tener un flujo de trabajo más claro. ¿Sabes? Entonces, coño, ¿qué herramientas? No, lo que hablábamos antes, la IA, pues venga, la voy a probar. O, oye, Juan, es que hay estos cursos, estas historias, estas aplicaciones, ¿no? Porque no solo sí, a veces salen aplicaciones que tú utilizas en tu trabajo. Hostia, pues vamos a ver si nos puede ayudar o no, para tener un flujo de trabajo cada vez más claro y que además sea siempre el mismo, que no te salgas de ahí, ¿sabes? Que no digas tú, hostia, pues con este flujo yo creo que tengo reducido al mínimo el tiempo de
La incertidumbre. los tiempos muertos, digamos, o los tiempos que no son productivos, y soy capaz de maximizar, ¿no?, esa eficiencia que hablábamos antes y sacar el proyecto y no para meter más trabajo, sino para tener más tiempo libre. Bueno, Juan, pues muchas gracias por compartir tu experiencia en emprendimiento técnico. Quizás a veces hablamos mucho de proyectos digitales, pero levantar una ingeniería como la tuya tiene mucho mérito y no es nada sencillo. Oli, gracias por abrir la puerta de atrás, ¿no?, de Ingedin, y hacerlo además desde un espacio de Coworking Miño, que es uno de los que forma parte de la red de espacios de coworking y que forma parte de nuestro recorrido. Y a quienes nos escucháis, esperamos que este episodio os ayude a entender mejor la importancia de la planificación, la estructura y el valor del trabajo técnico bien hecho. Y recordad que podréis ver este y otros episodios en YouTube y en Spotify. ¡Adiós! Venga, hasta la próxima. Recuerda que si vives en la provincia de A Coruña y quieres comenzar o acabas de comenzar con tu proyecto emprendedor, tienes a tu disposición la red de espacios de trabajo de la Deputación de A Coruña, que cuenta con 11 espacios de coworking en diferentes localidades de nuestra provincia y desde las que puedes trabajar y desarrollar tu proyecto de forma gratuita. Si quieres más información al respecto, visita redecoworking.pel.gal. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.